La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago Basabe, politólogo investigador de la Flaxo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes. Hola, Gisela. Buenas tardes. Un gusto conversar contigo. Buenos días, buenas tardes a la audiencia. Y feliz año también. Espero que tengan un excelente 2022. Santiago, para acelerar la reactivación económica, el gobierno va a dar énfasis a la ley para atracción de inversiones que se espera para este enero y los acuerdos también comerciales con México, la Alianza para el Pacífico, la Alianza del Pacífico y China también, ¿no? Y sin embargo, durante el 2021 se evidenció un rechazo por ejemplo, a temas como la explotación de recursos no renovables desde algunos sectores de la ciudadanía. ¿Será este rechazo que se ha planteado por parte de algunos sectores para los proyectos del gobierno uno de los principales obstáculos que deberá enfrentar el gobierno en su objetivo de crecimiento económico para el 2022? Bueno, yo creo que sí. Tú mencionas dos temas que son claves, los acuerdos o acercamientos hasta el momento con México, que van a ser fundamentales y para los cuales el presidente no requiere de la Asamblea, al menos en principio. Luego las alianzas estratégicas en el plano comercial con varios otros bloques económicos que tampoco necesitaría un acuerdo con la Asamblea en principio tampoco. Pero hay otros temas en los que inevitablemente tendrá que bregar con la oposición en la Asamblea. Me refiero a esta ley de atracción de inversiones, y sobre todo la ley de reforma al sistema laboral, al régimen laboral que tiene el país. Y creo que ahí el gobierno tiene un escollo muy difícil de sortear, que es la oposición política que tiene, ¿no? La oposición fundamentalmente de una parte de Pachacutic y de la Revolución Ciudadana. Entonces, pensando en términos puramente pragmáticos, a mí me parece que si el gobierno no llega a acuerdos con la Revolución Ciudadana, difícilmente va a poder conseguir aprobar algo en la Asamblea Nacional. Y creo que el gobierno debería tener, si es que ya no lo tiene, una estrategia al respecto. Si no lo hace, yo creo que es prácticamente Pero podría presentarse una nueva sorpresa política como la actuación de UNES justamente en la aprobación de la reforma tributaria dentro de la Asamblea. Claro que sería un segundo acuerdo entre el gobierno y UNES. Ya vimos el primer acuerdo que fue precisamente el tributario. Eventualmente podrían haber otros y eso daría cuenta que el gobierno ha optado por el pragmatismo, por acercarse a UNES independientemente de lo que puede generar en el ambiente político, a cambio de poder aprobar estas leyes que van a ser fundamentales. Es que si no, ¿cómo hace? Porque no tiene el gobierno una representación importante en la Asamblea. Exactamente, es la discusión entre una posición ideológica muy consolidada y una posición pragmática de la política. Exactamente esa es la discusión, Gisela. La una opción es decir, yo no puedo llegar a acuerdos con UNES por las razones políticas que existen de por medio. La consecuencia de eso es que no apruebas las leyes. Y la consecuencia de eso es que la reactivación económica se queda ahí con una pata menos, digámoslo así, en este trípode que podría ser lo legislativo, lo del presidente propiamente y las relaciones internacionales. Y la otra es asumir una posición pragmática, negociar con UNES. Ya sabemos cuál es una de las principales cartas de ellos para la negociación, pero a cambio poder aprobar el tema laboral. Es el tema de la situación jurídica de los líderes de la Revolución Ciudadana. Yo no creo que sea solo Glass, es un grupo de gente que está alrededor de eso. ¿Correa también? Está el expresidente Correa, está la señora Duarte, que recordemos permanece todavía en la representación diplomática argentina, está el señor Alexis Mera, que está detenido, hay otras personas que están prófugas de la justicia. Hay decían incluso judiciales. Algunos analistas en este mismo espacio planteaban que lo que se vio con la salida del tío de Jorge Glass es prácticamente la demostración de que sí hubo un acuerdo. En alguna medida yo creo que es así, porque las coincidencias en política no existen, ¿no? Las cosas se dan, hay una causa-efecto muy clara y me parece que eso podría ser uno de los puntos del acuerdo y el otro eventualmente la salida del ex vicepresidente Glass, independientemente de que pueda tener eventualmente argumentos legales. El tema es que hay mucha gente que tiene argumentos legales para salir, pero y aún no sigue lo hace. Ahí. Exactamente. Ahora, entonces podríamos plantear que la reforma laboral es el mayor desafío en este momento para el gobierno en el 2022. Yo creo que con todo este panorama político. Yo creo que sí, la reforma laboral y la posibilidad de conseguir los votos en la Asamblea, que no va a ser fácil, es uno de los grandes retos que tiene el gobierno al frente, sí.
Y justamente hablando de estas nuevas alianzas que hemos visto y la ruptura de otras también que se han dado en el 2021, ¿cuál es el escenario político que nos deja en este momento la Asamblea? Bueno, yo creo que la Asamblea va a seguir con un papel medianamente secundario. Las asambleas nuestras en general han sido reactivas, es decir, no impulsan leyes, sino que se limitan a absolver o a examinar los proyectos del Ejecutivo. Ojalá en aras a mejorar la posición de legitimidad, sobre todo ante la ciudadanía de la Asamblea, se den algunos cambios internos. Yo creo que las jefaturas de bancada de los partidos pueden cambiar y colocar a personas que tengan mayor capacidad de discusión parlamentaria, discusión en el buen sentido. Por ejemplo, la bancada de la Revolución Ciudadana podría optar por el asambleísta Muñoz, me parece que ganarían mucho. La bancada de Creo podría optar por la asambleísta Natalie Arias, que me parece es una persona que genera más consensos que disensos y que conoce de la materia jurídica. Ojalá las bancadas también tengan una postura mucho más abierta, pensando no solo en sus intereses propios, sino también en la imagen que como institución dan al país. ¿Y qué hay con las organizaciones sociales, los sindicatos, como el FUT, por ejemplo? Ya se han planteado movilizaciones que van, aquí a inicios de año ya. El FUT, por ejemplo, anuncia movilizaciones para el 19 de enero en rechazo a lo que ellos consideran como medidas neoliberales y de parte del gobierno nacional. ¿También tendrá el gobierno para este 2022 que lidiar con ese segmento? Absolutamente, este gobierno y cualquier otro, todos los gobiernos del país. El Ecuador es un país difícil de gobernar y yo creo que ahí el gobierno debe ser muy prudente en lo que dice y en lo que deja de decir. Las declaraciones del presidente Lasso respecto al señor Issa de hace unas semanas me parecieron absolutamente innecesarias. Posicionaron políticamente al señor Issa, lejos de generar el efecto que seguramente tenía el gobierno en mente, lo posicionaron políticamente. Y yo creo que la opción es ir con prudencia, pero al mismo tiempo con compensaciones sociales que en alguna medida pueden ayudar a bajar las tensiones, no a desaparecerlas, pero ¿Usted cree que debió más bien ignorar a Issa? El opositor político se hace opositor cuando tú le das la oportunidad y el presidente es el que lo posicionó. El señor Issa venía más bien con un perfil bastante bajo. Y esas declaraciones motivaron... Porque fueron declaraciones muy fuertes, ¿no? Lo llamó incendiario, lo llamó retrógrada, lo llamó secuestrador. Sin necesidad alguna, exactamente. Y frente a eso volvió a posicionar al señor Issa. Me parece que fue una exageración, una falta de tino del presidente. O tal vez, más que falta de tino, un poco, ahí hay un problema de asesoramiento político. Y asesoramiento comunicacional sobre todo, Gisela. Yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas es la comunicación. El gobierno todavía no tiene una estructura definida de cómo manejar la comunicación y cómo comunicar, cómo informar a la población. Porque si yo no me equivoco, Santiago, y usted me puede decir si es que lo hago, yo no le he escuchado tan fuerte y tan agresivo al presidente Guillermo Lasso en sus declaraciones en contra de nadie. Es la primera vez que lo escucho de ese nivel de agresividad. Sí, yo creo que es la declaración más explosiva del presidente en el Palacio de Gobierno frente a dos periodistas e insisto, de manera innecesaria. Las cosas en la política se pueden manejar de otra forma, de forma más prudente. Pero hay gente que aplaudió también esas declaraciones, que le pareció que era necesario que el presidente se muestre con esa fortaleza. Sí, hay un sector que le gusta la confrontación, pero me parece que el resultado final no le es favorable al gobierno, sino al señor Issa. Se volvió a posicionar políticamente y ahora mismo aparece como el principal opositor del gobierno, al menos en el Ecuador, ¿no? Sabemos que el expresidente Correa sigue haciendo también un papel similar desde el exterior. Claro, se le está dando más fuerza a ese contrincante al que se le quiere bajar el perfil, ¿no? Con esas declaraciones. Ahora, ¿qué hay de los hechos como lo que sucedió, por ejemplo, en Zaruma? ¿Cómo le afecta al gobierno y a sus proyecciones o a todo lo que tiene que enfrentar este nuevo año para la reactivación económica? Lo que sucedió en Zaruma, esa emergencia ambiental, que obviamente no tiene nada que ver con el tema de reactivación económica, pero ¿cómo afecta a los proyectos económicos del gobierno un hecho como ese? Afecta a lo de Zaruma, afecta el tema de las cárceles, afecta el tema de las denuncias de narcotráfico. El punto de fondo acá es que estas no son cuestiones de este gobierno, son problemas estructurales que el país tiene hace más de una década.
Desafortunadamente en el mundo de la política la gente observa el día a día y quien tiene que resolver es el gobernante de turno. Entonces en ese aspecto también me parece que el gobierno debería tener una estrategia para dar respuestas mucho más inmediatas a los temas, así no sean cuestiones que se van a solventar en el cortísimo plazo, porque como digo, estos 3 temas, por citar, vienen de mucho tiempo atrás y el gobierno seguramente no le va a alcanzar el tiempo para resolverlos en lo de fondo, pero sí al menos para tener respuestas inmediatas, y en ese sentido ojalá también exista una reestructura del grupo pequeño que toma las decisiones políticas y que emite respuestas inmediatas frente a eventos que son claves y que generan tensión como este. Y en cuanto a los acuerdos comerciales y promoción de estos proyectos públicos, ¿se enfrenta el Ejecutivo a las críticas por esta supuesta privatización de servicios básicos? Y lo digo entre comillas porque, según algunos analistas, no es una privatización. Sí, esas demostraciones de oposición van a estar ahí y son inevitables. El punto es que el gobierno tiene que manejar muy bien el tema jurídico, sobre todo, porque eventualmente luego de los acuerdos se van a derivar de demandas ante la Corte Constitucional. Yo creo que eso es inevitable, pero es con lo que tiene que lidiar el gobierno y tiene que enfrentarlo. Si tiene un bloqueo relativo en la Asamblea Nacional para avanzar en algunos temas que se requieren de leyes, al menos pueden manejarse con mayor facilidad por este lado donde el Ejecutivo puede trabajar con cierta autonomía. Yo creo que hay que tener cuidado, insisto, en el tema jurídico y asumir como inevitable la oposición desde esta idea tan diseminada en América Latina en general de las políticas neoliberales que, salvo un par de países, en el resto de países como el Ecuador jamás se producieron. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos este panorama de lo que será en materia política y económica el futuro en este 2022 para el gobierno y para el Ecuador en sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela. Siempre un placer. Un buen año para ti, buen año para tu audiencia. Muchísimas gracias. Igual para usted, Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo.